Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Talks to Influence de un weón a un nuevo culiao. Y en esta ocasión quiero hablar sobre propósito y iniciar un camino junto a ustedes de cómo poder definir un propósito en la vida. Y no hay solo no hay solo una manera. Posiblemente aquí en este y en sucesivos capítulos les voy a ir describiendo algunas de esas formas mezcladas con algunas situaciones personales como he ido acostumbrando. Cuando yo era muy niño, o no sé si tan niño, pero cuando era muy joven, eh, soñaba y pensaba que yo quería, esto es traer a la adultez pensamientos de cuando era niño, por lo tanto posiblemente no exista eh, tanta fidelidad, ¿ok? Pero para los efectos prácticos creo que sirve. Cuando era joven, muy joven, soñaba o creía que lo que yo quería hacer era ser famoso. Y por algún motivo, me imagino por los mismos que tienen que ver con mi propósito actual, yo pensaba que quería ser famoso y creía que eso podía lograrlo de formas muy infantiles. Entre ellas, como ser un héroe alguna vez y salvar a alguien en la calle en un accidente o algo por el estilo, y obtener lo que podría ser reconocimiento. Y por otro lado, tenía como este sueño de tener habilidades musicales o de canto, y ser el cantante de una banda o el guitarrista, el pianista, qué sé yo. Cosa que, debo decir, no sé cantar. O sea, puedo cantar, pero pésimo. No sé tocar un instrumento, me sé, no sé, cuatro notas en guitarra. No podría cantar una canción, ¿ok? Y en percusión diría que mi cuerpo, al ser tan largo, no está conectado a brazos y piernas de una forma adecuada para tocar una batería. Eso no quiere decir que no quiera aprender, ¿eh? Y posiblemente lo haga. Pero bueno, me di cuenta que no, que posiblemente ese no era el camino y quizás abandoné el concepto de querer ser famoso y que lo quiero explicar porque después fui descubriendo que no era eso. Resulta que con el paso de la vida, es decir, después de haber creído que quería ser técnico agrícola, como lo mencioné en el capítulo Mamarracho, habiendo abandonado de alguna forma esta ilusión de ser famoso, que no iba a pasar espontáneamente, eh, como que solo comencé mi vida, vivía nomás, como muchos u otros adolescentes. Ya estoy pensando en los 15, 17, cuando termino cuarto medio, sin siquiera saber qué podía hacer de mi vida o qué podía hacer con mi vida. Eh, Recuerdo hasta el día de hoy que en ese tiempo yo quería ser diseñador gráfico y publicitario. Pensaba que tenía talento, a mí me gusta el dibujo y pintar y distintas, digamos, expresiones artísticas, y creía tener talento. Debo reconocer que por más que me guste, no es un talento tan desarrollado. Oye, soy mejor, soy como dice una frase, de los malos era el bueno y de los buenos era el malo. Estaba muy ahí, en términos del dibujo y esas cosas, pero pensaba que tenía algo como del creativo y que eso en el mundo del diseño y la publicidad pudiera ser útil. También debo decir, sin ánimo de ofender a ningún diseñador o publicista, que en esa época los institutos donde yo en ese minuto podía acceder estaban llenos de gente estudiando diseño y en realidad, y puede ser que hoy también sea así, y aquí voy a pecar de prejuicioso o de ignorante, no hay tanto espacio. Pero bueno, el punto es que no seguí esa carrera,
no estudié ni diseño ni publicidad, sino que aterricé, porque de alguna forma aterricé, iba en un vuelo sin destino y de repente me dijeron, oye, aquí hay una pista despejada, ¿por qué no la evalúas? Y aterriza y sigamos este camino, que fue el camino de la prevención de riesgos, que fue lo que yo estudié y con lo cual además he hecho mi vida hasta el día de hoy. Y posiblemente por un tiempo más, no sé cuánto, pero por un tiempo más. Y sentí o pensaba, o sea, perdón, no era algo que pensara, pero no había necesariamente un propósito profundo en mi vida en ese momento, sino que vivía y avanzaba y trabajaba y qué sé yo. Eh, Partí estudiando una carrera que no tenía idea lo que significaba hasta muy avanzado su desarrollo y diría que mi vida o mi conexión con mi profesión se dio mucho más con fuerza cuando empecé a trabajar, que quizás a muchos les pueda pasar, uno se encuentra con esto. Y bueno, el asunto es que en esa línea seguía de alguna forma dándome vueltas el concepto del propósito, aun cuando esa palabra no estaba en mi cabeza, no era una palabra conocida para mí. Yo la asimilaba al para qué soy realmente bueno, que lo mencioné en el capítulo del impostor. Como que esa era mi duda, que estaba mal planteada en el fondo, pero bueno, reconozcamos que a uno no lo ayudan tanto, ni vocacional, ni en términos de desarrollo en el mundo en general, como que arréglatelas un poco solo también. El punto es que durante mi trabajo me fui dando cuenta que necesitaba esto, que no sabía bien cómo se llamaba, hasta que de repente aparece la palabra y dije, ah, propósito, ¿cuál será mi propósito? Y se conectó con una cuestión que va a ser muy corto, tenía que ver con trascender. Entonces empecé a pensar que lo mío era trascender. Y aquí quiero hacer la primera conexión desde la madurez a la infancia o a la juventud con el ser famoso. Entonces yo dije, ah, no es ser famoso lo que yo estoy buscando, sino que en realidad no era fama, sino era como trascendencia. Y me lo imaginaba con dejar algo, con dejar una huella en la tierra, así en el piso. Y le asigné gran parte de ese significado de alguna manera a mi trabajo. Mi trabajo era el medio por el cual yo trascendería o iba a trascender. Y de alguna forma, de verdad que lo hice así. Es tanto así que por mucho tiempo yo me definí como persona respecto a mi profesión. Cuando yo me presentaba y alguien pudiera decir, oye, ¿quién eres tú? Yo lo primero que decía, yo soy experto en prevención de riesgos. Era mi definición, mi trabajo de alguna forma era mi vida. Y era yo, más que mi vida, porque mi vida es muchas otras cosas, pero ese era yo. Y yo sentía que era trascender. Y de alguna forma, si uno siguiera un manual bien ridículo de trascendencia, uno diría tener hijos, plantar un árbol, escribir un libro. Y yo hice las tres cosas. Tuve hijos, no solo uno, ni dos, sino que tres. Planté más de un árbol. No sé si siempre lo cuento, pero lo he comentado muchas veces. Tengo un ficus que ha estado en tierra y en macetero durante 26 años aproximadamente, 25, 26 años, que me ha acompañado a todos los lugares donde no me he cambiado. Hoy día está nuevamente en tierra, pensando a lo mejor en arraigarme en donde estoy. Pero no descarto que el día de mañana me vaya y me lo lleve. Pero es uno, y he plantado varios árboles. Y escribí en su minuto un libro, que en realidad hoy en una novela, publiqué un manual. Un manual guatón, lo debo tener por ahí, pero un manual guatón que me trajo muchas satisfacciones, que es un libro técnico, un manual de prevención de riesgo en el cultivo y explotación de palto. Yo estaba muy metido en el mundo agrícola, donde se conectó, muchos años después se conecta con mi pasada por la escuela agrícola. Entonces yo
sentía que mi propósito, mi razón de ser, la lograba a través de mi trabajo siendo experto en prevención de riesgos y que además era trascender. Y de alguna manera decía, che, voy en camino para allá. Pero empezó a pasar de que como que el concepto de trascender ya no era el que me movía, ya no era el que impulsaba, que algo tenía y no sabía exactamente qué. Para hacer yo digo el cuento corto y nunca cumplo con esto, pero eh, muy avanzado mi carrera, me busqué certificar de coach. Y hice 2 programas de coach de vida y coach ejecutivo y de equipos. Y sobre todo en el primero aprendí muchas cosas que me cambiaron la forma de pensar y de alguna forma mi vida. Y en el segundo programa, una cuestión muy poderosa para mí fue, me aplicaron un assessment en el programa, un test de DISC. Y este tenía la particularidad que tenía 2 partes: comportamientos y movilizadores. Son 50 páginas, tranquilo, no lo voy a leer ni se los voy a mostrar, pero en una de estas entregas que hice como aspectos generales, como un resumen de más o menos qué eres tú en términos de comportamiento y de movilizadores, y que viene siempre personalizado, dice tu nombre, etcétera, dice, Billy se mueve por propósitos. Y se conectaron 2 palabras que yo no había conectado: mover y propósito. Entonces yo entendí en ese minuto, que fue esta frase copiada, mi momento ajá. Es como cuando dice eureka. Mi momento ajá, cuando dije ajá, es movilizar. Lo que me mueve, suena tan simple, pero para mí fue tan potente. Lo que me mueve es tener un propósito. Y ese fue como el remesón. Es decir, ok, yo necesito un propósito. Y en esa línea, lo que tenía, diría, a mano y que había estado procesando de alguna forma, ya no era el concepto de trascender, sino algo que había sacado de una frase, de una definición, que es de la definición de liderazgo, que dice que liderazgo es la capacidad o la habilidad de influir en los demás a través de la conducta. Una serie de cosas. Y dije, influir. Lo que yo quiero, lo que a mí me mueve, es influir en la vida de las personas. Mi propósito tiene que ver con este propósito con el cual yo me conecto, con influir en la vida de las personas. Y vuelvo atrás al concepto de trascendencia o fama, que en el fondo eran equivocaciones o mutaciones durante la vida, de decir, lo que quería era ser famoso. No, lo que quiere es trascender y quizás siendo famoso. Y como que hay un enredo de cosas hasta que empieza a decantar y aparece este concepto de influir. Por eso mi podcast se llama Talks to Influence, porque es charlas para influir. Y tenía mucho sentido. Ok, esto debe haber pasado un par de años atrás. Y hoy, el proceso que estoy, de procesos lentos, además empujado por los próximos 50 años que me corresponde cumplir, es que este propósito debía actualizarse, como tener un pequeño upgrade de sentido, que se conectara con otras cosas también. Y que tiene que ver, por ejemplo, con este podcast. Y yo decía, como mi propósito no puede ser mi propósito. O sea, está bien, me muevo por propósitos, pero ¿cuál era el propósito? El propósito era influir. Y después venía el cómo, y a través de qué, y de qué manera. Y una de ellas era que mi propósito podía ser influir comunicando. Y me hizo mucho sentido por varias razones. Una, porque la más reciente, diría, tiene que ver con una conversación con mi hermana, que le mandó un saludo, que tenía que ver con de que ella me veía comunicando. Y que es algo que yo vengo haciendo hace muchos años, sin la intención necesariamente dedicarme a esto, pero me gusta, ¿ok? Me gusta, yo lo disfruto, me mueve. Y por eso inicio, de alguna manera, este camino del podcast con mucho temor,
con mucha preocupación, dándome cuenta capítulo a capítulo que yo siendo, y lo dije en El Impostor, yo considerándome hoy un tipo muy bueno haciendo comunicaciones masivas, no soy el que me veo ahora en un podcast. No, normalmente no soy yo soy algo más relajado, más... Me ha costado como despeinarme un poco, desordenarme quizá. Eh, pero vi que lo que yo estaba haciendo en charlas o en distintos tipos de comunicaciones, con este sentido de influir, de conectar a personas no con mi propósito es mío, sino eventualmente ayudar a las personas a conectarse con un propósito, como por ejemplo lo que al mundo le hace falta, pudiera ser lo que a mí me movía. Y me hizo mucho sentido. Me hizo mucho sentido y por eso inicié de alguna forma este podcast que no tiene ninguna intención de terminar. Seguramente voy a hacer un cambio de temporada solamente eh, para ir evolucionando quizás a otros temas. Diría que lo que viene, y con esto voy a ir cerrando, lo que viene es a propósito, a propósito de los propósitos, despejar algunas preguntas que ayudan a las personas a identificar este propósito. Y hay harta información en internet, etcétera. Y yo lo que hice fue buscar información de cómo definir o llegar a este concepto del Ikigai, como esta forma de vida oriental, de tener un gran propósito. Pero quiero mezclarlo con otra cosa que tiene que ver con que uno puede tener propósitos por rol. Porque a veces uno sueña con tener un gran propósito que lo mueva, que mueva todo. Como para mí fue el influir. Pero es posible que a lo mejor mi propósito en cierto rol de esposo, de abuelo, de padre, de qué sé yo, de amigo, de suegro, de lo que sea, pueda mutar y tener diferencias o bajadas. O sea, mi gran propósito es influir en la vida de las personas, pero tiene bajadas específicas respecto al rol con el cual elijo, ¿ok? Y de eso creo que o sea, no creo, vamos a conversar en los próximos capítulos. Y quiero comentar algo que lo publiqué el fin de semana, que tiene que ver con un hobby. Eh, yo hace no mucho tiempo, pero me considero un motociclista. Ando en moto, particularmente en una Vespa, es una belleza de moto, es una delicia para conducir en la ciudad y pasear, qué sé yo, muy estilosa, tiene mucho de mí, o de cómo yo me veo en términos de los conceptos de la belleza, del estilo, si ustedes quieren. De verdad que me moviliza. Y se hizo un encuentro, en este caso internacional, vinieron argentinos de distintas zonas, clubes, gente de La Serena, de Santiago, de Viña, la zona donde yo vivo, y se juntaron 97 motos, hicimos un fin de semana bien a toda raja. Y fuimos el día sábado hicimos una caravana con todas estas motos que a mí lo que más me moviliza es ir al último, ojalá, en la caravana y ver a todas las motos avanzando, perderse en las curvas y ser un continuo de motos bien bonita y todo. Bueno, fuimos al Faro Punta Ángel y yo ahí grabé un video cortito y dije lo mismo que quiero decir ahora. Es muy bacán que un grupo de personas sea convocada a una acción con un propósito común. Y que en este caso es disfrutar de la moto. Y posiblemente a algunos le haga sentido y a otros no, pero es increíble. Es muy bacán cuando uno conecta con un propósito. Ahora, en este caso, también quiero despejar, no voy a hacer de mi vida andar en moto, es una parte. Y que también tiene sentido con esta parte más profesional o ejecutiva, si ustedes quieren. Yo de la moto no voy a vivir, pero me gusta hacerlo y me gusta el concepto de propósito. Lo que quiero mezclar es que uno puede tener un propósito respecto a un hobby y también un propósito de vida respecto a cómo me voy a ganar la vida o si voy a estar haciendo lo que quiero hacer. Y eso quiero que vayamos
despejando en los capítulos siguientes. Como me pasó a mí, cuando me hice de esta moto Vespa, me transformé de un weón en un nuevo culiado, con un propósito distinto a propósito de un hobby, que yo nunca había estado cerca de él. Lo que quiero es que nos acompañemos durante los próximos capítulos a ir despejando un propósito personal que te transforme del weón que somos hoy al culiado que queremos ser.